Gracias. Ok, en esta sesión vamos a hablar un poquito acerca de qué pasa después de estimar las fallas y los estados, ¿no? En este caso nosotros ya tenemos las estimaciones intervalares, tanto de los estados como de las fallas. Bueno, eh, bueno, tenemos esto. Lo que nosotros queremos ahora es, bueno, la generación de residuos, ¿no? Residuos inferior y residuos superior. Para obtener esta parte de residuos, nosotros podemos obtenerlo de la forma siguiente. Podemos obtener una parte con las estimaciones, calcular la media, ¿no? La media de las estimaciones. Como nuestras estimaciones son intervalares, lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Tenemos una estimación inferior más la estimación superior. Y esa, pues, posteriormente vamos a aplicar el residuo, que sería, en este caso podría ser para los estados, o en dado caso que fuera con la salida, menos esta estimada. Eso es para obtener uno. Pero en dado caso, si el caso fuera para la generación de residuos, que estamos hablando de la salida, pues sería igual, ¿no? Un caso similar. Estos, si vemos, son residuos, pues, bueno, que hemos visto en la literatura. Si nosotros quisiéramos obtener una parte, creo que lo mencioné en la clase pasada, para la generación de residuos intervalares también, para que nuestro umbral fuera, pues, acotado, es decir, que nuestro residuo fuera entre cota inferior y cota superior, ¿no? Nuestro residuo estuviera dentro de una cota, pues entonces tendríamos que realizar un caso similar a lo nominal, ¿no? Tendría que ser un Y, una salida, salida menos en este caso tendríamos entonces el residuo inferior, ¿no? Para el caso de la generación de residuos del cota superior, pues tendría que ser ahora, en este caso tendría que ser así, ¿no? La cota superior menos la salida. Para obtener en este caso el residuo superior. Y entonces esta sería la generación de residuos para nuestro sistema, ¿no? Y aplicar posteriormente el diagnóstico. Para el diagnóstico podríamos generar una parte de multiplicar los residuales por cada vértice.
bueno, donde este R que estaba poniendo al principio, este R va a ser el de la cota inferior o en dado caso la cota superior, ¿no? O en el caso nominal, ¿no? O sea, el valor medio de KDF, lo voy a llamar. No sé, lo que tengo. Esto comparando para ver la parte de detección, tiene que ser mayor o igual que el absoluto nivel anterior. Perdón, voy a hacer más pequeño. Entonces el residuo que calcule para obtener entre que el número de falla o para hacer el diagnóstico tendríamos que tener el residuo que obtenemos a partir de la generación de residuos anteriormente hecho menos esta parte, ¿no? Esta parte es la comparación entre el valor medio que se calcula aquí de la CR inferior menos esa misma, ¿no? Bueno, más bien menos el vector dado. De las residuales tiene que ser mayor al valor absoluto de los residuales obtenidos. Ahora bien, si lo vemos, aquí hay un código donde hacen, este es un trabajo realizado para una celda de combustible. Les mencionaba yo. Es una celda de combustible, bueno, donde hacen toda esta parte para la generación y simulación de falla. Posteriormente aquí, bueno, aquí son varios modelitos, son creo que 1, 2, 3, 4 submodelos que componen a la celda de combustible. Aquí como vemos, hacen también la estimación de los operadores intervalares. Aquí están. Bueno, esto está hasta arriba, pero si quieren vemos uno que nada más no nos cueste tanto. Sería mejor. Aquí. Si vemos, hace la estimación igual del valor de M2, en este caso MH2, hacen la cota inferior y superior, y bueno, hacen esta parte, ¿no? De lo que les hablaba de acerca del cálculo para obtener la media, ¿no? Posteriormente hacen la evaluación de residuos, bueno, más bien, no la evaluación de residuos, hacen la generación de residuos a partir de esta señal que sería la señal medida de WCP, menos la estimada, la mediana, ¿no? La media de la estimada. Posteriormente generan los residuos, bueno, a partir de cada uno de los modelitos. Y aquí la cuestión es verificar
dónde está ocurriendo la falla, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la figura 2000. Posteriormente hacen la parte de, bueno, la parte de un vector que le van a llamar, para poder analizar ahora sí la generación, la evaluación de los residuos, ¿no? En este caso es para cada uno de los vértices. Este FI1, FI-R1 es evaluado que tiene que ser mayor a la salida, ¿no? WCP. Igual para en el caso de la cota inferior tiene que ser menor a, ¿no? Igualmente lo hacen para las estimaciones de PSM del siguiente estado, que es el estado X2. Y posteriormente, porque en este caso en específico, las fallas creo que ocurren en el estado X1 y en el estado X4, me parece. Entonces, bueno, de ahí empiezan a realizar la variación igual para en el caso de bueno, como en esto es un solo estado, por ejemplo, de WCP y de PSM, entonces solo se evalúa de la forma siguiente. Para el caso de esta, como ya son otros, más de un estado, lo realizan de la forma siguiente. Esto, obteniendo estas phi, lo que pasa al siguiente es ocuparlo para generar el diagnóstico de fallas, ¿no? Y está esta parte que les mencionaba. Todo esto. Si quieren, vamos a verlo para que más tiempo. Dijimos que iba a ser en la figura 2000. Esta es la entrada que le entra al sistema de la celda. Esta es la estimación y de WCP. Lo que sea, de aquí hacen igual la estimación intervalar de cada uno de los estados de la celda de combustible. También ya ven que aquí hay un poquito, se traslapa la parte de en sí el estado y de la cota, ¿no? De hecho está muy por abajo de, bueno, no está por abajo, está encima, ¿no? Un pequeñito el intervalo. Y también esta es para mi H2. Y bueno, ya esta sería la generación de residuos que se obtuvo con esta parte, ¿no? Para generar el residuo nominal, ¿no? Aquí. Entonces esta es la parte donde generan los residuos. Bueno, y ven que es en esta, ¿no? Y en esta parte todos están aquí, se mantienen en 0 y aquí en 0, ¿no? Solo que hay ciertas variaciones. Es cierto que aquí mencionaban aún este SPI, donde aquí nos indica que sería en este caso la parte del estado X1, bueno, del modelo de la celda de combustible donde está ocurriendo una falla. Aquí. Lo que pasa aquí, bueno, hacen también esta parte de aislamiento y detección de fallas, ¿no? Pero lo que quería mencionar aquí es que a veces en este caso habría, de hecho aquí nos dice que aquí está la parte complicada de la confusión de fallas, porque habría que ver que existen dos residuos que pudieran, de hecho lo vimos en la figura 2000,
que hay dos residuos que se generan y que generan, perdón, que se obtienen y que generan un poco de ese ruidito, ¿no? Entre ver cuál de los, en realidad está fallando, ¿no? A ver, déjenme ver. No sé en qué parte está. Me perdí. Aquí. Es vamos a darle con RN normal. Ah, porque sí. Ah, está, ¿no? Con esta, ¿no? Ahora voy a plotear la otra donde existe confusión. De hecho, podemos, si quieren, mañana puedo traer ya la generación de los residuos de la parte del motorcito, ¿no? Porque no me acuerdo si recuerdo. Sí. Tenemos aquí el residuo 4 y el residuo 1, ¿no? También esto dependería, yo pienso, también de la dinámica del sistema, es decir, la relación que existen entre las variables, ¿no? Entre los estados, el acoplamiento que existe, a lo mejor alguna depende de otra, y entonces esto por eso es que existe cierto como codependencia, ¿no? Entre si hay una variación en el estado X1 y repercute en la parte de X4, ¿no? Habría que analizarse. Este trabajo, si quieren revisarlo, es del doctor Damiano Rotondo, me parece que es de él. Lo busco y se los paso en el grupo de intervalares si quieren, para que lo revisen. Es un trabajo que realizó en la parte de las celdas de combustible y me parece que hizo detección de fallas también, para que se vea pues más a detalle, ¿no? No sé, a ver, otra cosa que quería mostrar. No es el mismo. Les había proporcionado un paper también que hicimos para un congreso de I5, creo que en esta parte se hace un observador. Mencionaba que la parte de observadores dedicados. Doctor Ronay, no sé si quiera hablar, porque ya mencionaría la parte de los observadores.